Estás a punto de entrar en La Quimera, un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un espacio de diálogo con las cineastas que nos apasionan. Soy Miquel Escudero y hoy hablamos con Elena López Riera. Enamorada de Orihuela, su alicantino pueblo natal, Elena López Riera ha consagrado su filmografía a establecer una relación creativa fecunda y muy personal con el lugar que la vio nacer. Tras Pueblo y Las Vísceras, dos cortometrajes que ya anunciaban muchas de sus obsesiones futuras, su tercer cortometraje, Los que desean, fue premiado en el Festival de Locarno y nominado a los European Film Awards. Este corto era, en realidad, una preparación para lo que sería su primera película, El agua, estrenada en la quincena de realizadores de Cannes. El pueblo de la cineasta sirve como marco para realizar un retrato de sí misma, para interrogarse por el sentido de las tradiciones y cómo éstas nos afectan, por el poder de las relaciones humanas y por la capacidad del cine para explorar si el lugar del que partimos termina por definirnos y establece la persona que seremos para siempre. En 2024 volvió a Cannes, a la Semana de la Crítica, con el mediometraje Las novias del sur, donde ofrece el medio cinematográfico como altavoz para una generación de mujeres silenciadas, un cine antiformalista que está al servicio de lo que cuenta. Hoy hablamos con Elena López Riera, una cineasta que se enfrenta a la realidad y nunca deja de buscar lugares desde los que mirar lo que quiere contar. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Quimera. Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y nada, muy feliz. Un placer enorme también para mí. Quería preguntarte, ¿dónde estás ahora? En Orihuela, en casa de mis padres, en mi habitación de adolescente. Qué bueno, qué bueno. Nosotros estamos grabando aquí hoy desde Barcelona. Quería empezar preguntándote si recuerdas cuál fue la primera película que viste cuando eras niña, o si recuerdas si la viste en el cine o la viste en casa. No sé si recuerdas algo de ese momento. Que yo tenga recuerdo así como, o sea, no me acuerdo del título, me acuerdo de una película, no fue en el cine porque en mi pueblo no había cine cuando yo era pequeña. Y es algo que, bueno, siempre cuento porque me parece como importante rendir mi pequeño y personal homenaje a la televisión, porque gracias a la televisión, claro, no había cine y no había internet en aquella época, porque eran los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Y yo todo el cine que vi, o que yo no sabía ni siquiera que era cine, era en la televisión, o sea, como que nunca distinguí muy bien, luego ya de mayor sí, pero cuando era niña como que no distinguía muy bien lo que era una película de lo que era flujo audiovisual, y creo que eso ha sido algo muy importante para liberarme a la hora de trabajar. Y la primera película, es que nunca me he acordado del título, se lo he preguntado a mis padres y no se acuerdan tampoco. Era algo de, creo que era Mi amigo Mac, el extraterrestre o algo así, era como la típica peli así ochentera de niños. Es que nunca, y lo he preguntado a varias personas y nadie se acuerda, pero vamos, debía ser pues una peli popular de niños, de como un ET barato o algo así. En mi imaginario era eso, pero a lo mejor me lo he inventado. Y desde luego no fue en el cine. La verdad, no me acuerdo que vi. Supongo que sería el cine de verano, que era donde íbamos al cine, que ahí sí que en verano, donde veraneábamos, que es cerca de aquí de Orihuela, sí que había cine de verano. Y eso sí que, o sea, no una peli concreta, pero sí que la experiencia de ir al cine de verano también fue muy importante para mí, súper importante. ¿Y recuerdas si te gustaba el salir del cine de verano, comentarlo con alguien, o si estabas con tus padres o con alguien? ¿Hablabais de las películas que habéis visto? No, y eso me encanta, me sigue encantando. No, o sea, para mí hay algo del cine de verano que ahora estoy reflexionando mucho sobre eso y estoy como muy militante, bueno, mi pequeña militancia
en este sentido, que es como desacralizarle el visionado, quizá por mis orígenes y por mi educación, que yo no vengo para nada de la cinefilia ni de la alta cultura ni nada de eso. Y en el cine de verano especialmente sí recuerdo que había, o sea, la gente estaba más en la vida que en la película, pero la película estaba ahí, no sé cómo explicarlo, o sea, la gente comía, hablaba, ligaba, o sea, íbamos en familia, era como una excursión, así como con dos películas, el bocadillo, una chaquetita, porque antes hacía frío por las noches en verano, ahora eso ya no sucede. Y sí que recuerdo que para mí el cine, tanto por la televisión como por ese cine de verano, había sido un objeto muy poco, o sea, una experiencia muy poco sagrada, y eso creo que es algo que yo, por lo menos en los entornos en los que me muevo y en los festivales, incluso con mis propias películas, eso no lo vivo. Y me encanta cuando hay alguien que me dice que en mis pelis se duerme o se va o habla por teléfono. O sea, como que me parece que también perderle toda la ceremonia a la experiencia cinematográfica, creo que, no sé, a mí o me reconcilia con una parte de mi infancia o directamente me parece que puede abrir otras posibilidades que me interesan. De hecho, eso es muy bonito, yo lo comparto contigo, creo que hay algunas películas que te dan tiempo y otras que te lo quitan. Y quería preguntarte si recuerdas cuando llega ese primer momento en el que piensas en construir, en empezar a preparar tus primeras imágenes, y si hay algún momento en el que sientes que hay un deseo de pasar del otro lado de la pantalla, como si en algún momento dijeras, yo también quiero estar ahí, también quiero participar de eso. Eso sí que me acuerdo, pero perfecta y meridianamente, porque, insisto, y que tiene que ver un poco con lo que decía antes, es que yo no vengo de la cinefilia y eso creo que también, o sea, por lo menos en mi caso ha sido muy liberador, porque como soy una persona muy exigente conmigo misma y como muy católica así del sur, que me flagelo todo el día con la culpa, creo que me atrevo a hacer películas porque no vengo de ese, no vengo de ese respeto, ¿no? Creo que con otras disciplinas no osaría, ¿no? Y con el cine me pasó que como yo no era cinéfila y en mi entorno no había absolutamente nadie cinéfilo cuando yo era pequeña, donde crecí y tal, ni siquiera pensaba que se podían hacer las películas. Es verdad que recuerdo que me preguntaba de pequeña, le preguntaba a mis padres, los pobres que no, ¿sabes? No sabían contestarme, lo de plano por contraplano para mí era un misterio, porque yo decía con mi lógica infantil como, pero si está grabado con una cámara, ¿por qué no se ve la cámara cuando se mueve al otro lado? Como que era un misterio insondable, así que no, que mis padres no me sabían responder. Y, y no, quería hacer otras cosas cuando, o sea, lo típico de cuando sueñas cuando en el arte me interesaba más igual el teatro, la literatura, sobre todo, que es lo que más me gusta, la música que me fascina, pero el cine es que no estaba ni en mi horizonte. Y sí recuerdo perfectamente, estaba en tercero de BUP y yo ya empezaba a ver películas gracias a Garci y a Cayetana Guillén Cuervo, que grandes del cine y versión española. Entonces yo todas las semanas me grababa mis VHS, porque versión española era sesión doble además. Y yo gracias a esas personas que no conozco de nada, pues he visto un montón de películas. Y sí recuerdo descubrir en versión española Los amantes del Círculo Polar y decir, o sea, pero en plan, esto existe, claro, que ahora lo pienso y digo, qué inocente, pero es que yo no sabía ni quién era Buñuel con 17 años, es que es que no estaba en mi horizonte, no había visto películas así como pues algunos clásicos con mis padres, me imagino, lo que ponían en la tele, pero no algo en lo que yo me pudiera proyectar, que fuera gente más o menos de mi edad, y cosas que a mí no se me habrían ocurrido, o sea, como cosas loquísimas como las que aparecen en esa película. Y sí que recuerdo verla y decir, yo creo que quería estudiar antropología, historia, algo así. Y vi esa película y fue lo peor que le pasó a mis padres, que se enfadaron muchísimo porque la vi y dije, quiero ser... No sabía que esto se podía hacer, quiero hacer cine, y mi madre, pero loca. Con lo buena las buenas notas que sacas, ¿cómo vas a hacer películas? Y yo, no sé, pero es que... Y es una película que no me he atrevido a volver a ver, porque para mí era un recuerdo tan impactante, y la vi justo hace 2 semanas. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y me qué atreví. tal? Sí, con una persona muy querida que tampoco la había vuelto a ver y la vimos y la verdad que me volvió a gustar un montón, me emocioné muchísimo Qué guay. y sí, me reconcilió, dije, bueno, creo que no soy una persona tan distinta de la que era y eso creo que en algún punto de mi corazoncito me reconcilió conmigo misma. Qué guay, qué bonito. Y sobre el primer cortometraje conocido que haces, bueno, habías hecho algunos antes, pero el primero conocido es Pueblo, que se estrena en 2015, y quería preguntarte sobre ese primer impulso, ¿no? Lo que hablabas ahora de ese gesto intuitivo, ¿no? De
de ir a buscar tus propias imágenes, lo que realmente tenías ganas de encontrar en aquel momento. Y quería saber cómo empieza ese camino, ¿no? Yo sé que solo escribes con Rafa Alberola, que también actúa en la película, que es una persona muy hermosa además. Y te quería preguntar por eso, por ese momento. Mm. Bueno, en realidad Pueblo no fue para nada tan inocente por lo que te voy a contar ahora. Yo había hecho un corto, que ese sí que fue de una inocencia, que ahora lo pienso y me da mucha ternura, la verdad. Anterior, como 5 años antes, o más, 7 años antes, en 2008, claro, es que Pueblo es de 2015. Estaba él todavía en la facultad estudiando comunicación audiovisual en la Universidad Pública en Valencia, porque era lo que nos podíamos permitir en mi familia y era lo que más se acercaba a algo parecido al cine. Y ahí sí que hicimos junto con Gabriela Zorín, que es mi amigo, compañero, bueno, que nos conocemos de toda la vida, escribimos un primer cortometraje, pero que ahora que lo pienso es que teníamos 20 años, con una inocencia, bueno, muy que ya no, que nunca más volveremos a encontrar. Un corto que se llama Más que a mi suerte, protagonizado por Nacho Vegas, que en aquella época además estaba como, bueno, ahora ha vuelto de moda, estar de moda por la serie de Sorogoyen, pero estaba ahí, vamos, en su máximo esplendor, y rodada en 35 milímetros y sin producción, o sea, producido por Marina Perales, que creo que también la conoces. Sí, exacto, es una amiga. Bueno, es que éramos muy inocentes, o sea, ¿cómo se te ocurre? Nunca habíamos tocado una cámara, hacer un corto con una persona medio conocida así del indie, en 35 milímetros, sin dinero, y bueno, le pusimos así como muchísima ilusión. Y ese corto no fue ni al festival de mi pueblo, o sea, eso fue un rechazo así abrumador, que yo me deprimí Siempre que lo cuento, que no lo cuento muy a menudo porque me traumatizó mucho esto. Claro, es que éramos muy pequeñitos. Siempre pienso, si me hubiera pasado con mi edad de ahora, con 42, lo habría gestionado de otra manera, pero creo que en realidad no. O sea, que es tan doloroso. A mí me encantaría tener la seguridad que creo que muchos y muchas compañeras y compañeros tienen pero es que yo no la tengo. O sea, soy súper frágil, súper vulnerable y me afecta. Y creo que eso no, yo por lo menos no he aprendido con los años a relativizar y aquello fue demoledor. O sea, es que fue una negativa así bueno, total. Y entonces dije, no valgo para esto, me voy a hacer una tesis doctoral, que igual me gustaba la investigación y tal, y me fui al extranjero, es que me traumaticé un montón. Me fui a Suiza, hice mi tesis doctoral y cuando ya estaba ahí a punto de terminar la tesis dije, ay, me he quedado un poco con la espinita. Y entonces hice Pueblo, que en realidad es un remake. O sea, es la misma historia, más o menos, los mismos planos más o menos, pero en vídeo. Yo por eso estoy tan enfadada con el cine, no quiero volver a ver una cámara de cine en mi vida. Y ese corto maldito que tanto disgusto me dio, se ha proyectado alguna vez, se ha visto en Gijón porque Alejandro Díaz, un día de broma, que somos amigos, se lo envié. Y dice, ay, me encanta. No sé, nunca sé si era de broma también que le encantaba o no, pero el caso es que, que lo puso en el festival y la vez que se ha visto. Y luego con Pueblo me pasó un poco lo mismo, en realidad. Pueblo lo estuve enviando como 6 meses a todos los festivales del mundo y me dijeron que no, y lo cuento porque también es como que estas cosas de la vida. El mismo día que me enviaron la invitación para la quincena de los realizadores en Cannes, me llegó como el último mail de negativa, que era el DVD que editaba la Generalitat Valenciana, así como de los cortos valencianos del año, ni siquiera los mejores, en plan, los cortos del año, y me escribieron para decirme que no lo quería. Y era como, Ay, ay, en ay. el segundo intento por ser cineasta, otra vez no me quiere ni, vamos, ni el DVD regional. Me imagino que debió haber sido muy raro, ¿no? Cuando vieron que te seleccionaban en la quincena. Muy despechada yo también. Sí, me parece muy bien, es que me parece muy bien, sí, O normal. sea, es que es muy relativo todo. Quiero decir que es igual de malo y de bueno, con esa negativa como con la invitación de Cannes. Lo que pasa es que a veces estas cosas también las cuento, sobre todo cuando doy clase a gente más joven, para que se den cuenta de que realmente todo esto es muy aleatorio y es verdad que te cambia un poco la vida, o por lo menos te cambia la confianza en ti misma. Esto es innegable. Pero vamos, que me tiré 6 meses o 7 enviando el corto a todas partes hasta que de repente, no sé, cosas que pasan en la vida. Pero vamos, si ese corto me lo vuelvo a comer con patatas, ahí sí que no levanto cabeza y sería ahora, no sé, profesora de instituto, con suerte. Y también te quería preguntar si recuerdas cuando trabajabais juntos con el equipo de La Casi Negra. Es que me emociona mucho que digas eso porque realmente fue lo más, o sea, eso ha sido lo más bonito que me ha pasado en mi vida a nivel profesional y que me pasará y para mí ha sido mi escuela de cine, para todos nosotros en realidad.
Principalmente porque somos amigos y seguimos, o sea, somos más que amigos, somos familia y seguimos siéndolo. Y nos conocemos hace 25 años. Y, y es muy bonito porque es como un antigrupo, o sea, es un colectivo anticolectivo porque todos nos conocimos en una residencia de estudiantes. Cada uno Ujú, estudia una cosa diferente. Gabriel y yo sí que estudiamos comunicación audiovisual, pero María está estudiando Derecho y Carlos Informática. Pero nos ujú. juntábamos por la noche en una salita que había en el colegio mayor, en la residencia esa, para ver películas que alquilábamos en el videoclub. Es que es todo muy de noventero. Es súper bonito, a mí me encanta. De hecho, me parece precioso. Nos conocimos ahí, Qué en la bien, oscuridad de qué la bien. noche, alquilando películas, que fue donde yo realmente empecé a ver películas y ahí sí comentándolas, y ahí sí Ujú, desacralizando el cine de nuevo, pero amándolo sobre todas las cosas, ¿no? Y para mí el cine no deja de ser, por eso no lo puedo separar de la vida, porque para mí el cine es trabajar con la gente que quiero, para la gente que quiero y, y a veces a pesar de la gente que quiero, ¿no? Pero esta cuestión de lo colectivo, que es lo que atraviesa todo mi trabajo y creo que el de todos nosotros, sigue estando ahí gracias a la Casi Negra. Y también ahora lo pienso y es tan o sea, creo que seguimos siendo inocentes, ¿eh? Y eso ujú. lo mantenemos y me parece Qué bien, qué cosas de bien. la que más orgullosa estoy. O sea, inocentes en el sentido que somos muy kamikazes, o sea, todos en lo que hacemos. Mira, yo la última peli que he hecho, que es una peli de 40 minutos que tú conoces muy bien, que me ha costado 150 euros. O sea, como que no Vale. salimos de esa lógica, pese a que a veces podamos hacer películas más producidas y tal. Y, y por eso hablaba antes de la desacralización del cine, de la imagen, del flujo audiovisual que se mezcla, porque todo eso son cosas que son prácticas que pusimos en marcha con la Casi Negra y había una inocencia de pensar que del otro lado, ojalá hubiera alguien, o sea, había un deseo que del otro lado de la pantalla hubiera alguien, pero no sabíamos si había alguien. Y esto que me dices es muy gracioso porque tuve esta conversación el otro día con una persona que fue una de las primeras personas que reaccionó. Nosotros teníamos, para la gente, si hay alguien que nos escucha y que no sabe, es este colectivo que formamos estas tres personas y yo, maravilloso. Bueno, Sí, claro, sí que lo es. Y animamos que lo conozcan las personas también que nos están es un escuchando. colectivo fantasma porque ha desaparecido la página web porque Ujú. dejamos de pagarla, pero vamos, básicamente Bueno, éramos unas personas que deseábamos profundamente venidos de la clase media rural española y queríamos hacer cine, pero no sabíamos muy bien cómo, ni por dónde. O sea, es que son preguntas que ahora parecen muy idiotas porque tenemos ChatGPT y todas esas cosas e internet, pero cuando llegamos a la facultad y nos juntamos era como, ¿cómo? O sea, pero era una cosa ya espacial, ¿no? Como de pensar cómo se llega, como si el cine fuera un lugar, ¿no? Como cómo se atraviesa esa pantalla. Y lo que tuvimos fue la grandísima suerte, porque respuestas no teníamos, ninguno fuimos a la escuela de cine, nos encontramos en la facultad. Y sí que tuvimos la grandísima suerte de que Internet, o sea, ya existía, pero como que no estaba en nuestras vidas, yo no tenía ni ordenador cuando fui a la universidad. Sí que, bueno, pues Internet llegó a nuestras vidas a los años de ya casi finales de la carrera. ujú. Las primeras cámaras de SRL, Canon, estas que de repente sacaban una imagen que parecía profesional con un precio relativamente barato, con una cámara, la primera cámara que utilizamos en la Casi Negra, que la compramos en el Corte Inglés, que tienen un servicio de Ujú. cliente muy bueno que te permite Ah, devolverla, que fue lo que hicimos al final del verano, la devolvimos, perfecto, recuperamos el dinero. perfecto. Y bueno, y móviles que tenían cámaras, entonces nuestro proyecto básicamente era hacer cine bueno, es que era muy inocente y muy ambicioso, ¿no? Como hacer cine de todas las maneras posibles y considerar el cine como a través de de esa página web que era un blog y como teníamos un método muy stalinista en aquellos momentos, ¿no? Como de cada día de la semana tenía que publicar una cosa, pero el cine podía ser una palabra también, el cine Ujú. podía ser un texto, el cine podía ser el comentario de una película que habíamos visto, el cine podía ser un vídeo que grabábamos desde nuestra ventana cuando íbamos al pueblo y eso duró mucho tiempo. Nosotros creíamos que había gente del otro lado, pero no lo sabíamos. Y era muy hermoso como, yo creo que algo de esa inocencia no hemos perdido ninguno, ¿no? Como yo lo que sigo haciendo lo sigo haciendo desde ahí. Como voy a hacer Total. esta película, Sí, y por eso pongo de ejemplo la última película, porque no sé si no, la va a ver alguien, pero da igual, o sea, ojalá la vea mucha gente, bueno, pero creo que la manera de formular las películas o de formular el cine viene de esa escuela casi negra que es como un grito en medio del desierto esperando que alguien lo recoja. Y lo bonito es que quizá mucha gente no lo recogió, pero algunas personas sí, y eso nos llegó y la verdad es que
Es que fue increíble y sigue siéndolo. Es que justamente hace unos días he tenido una conversación con otra persona que fue una de las primeras personas que reaccionó y decía, guau, es que había gente del otro lado. Total, si cuando pienso en algunas de las conversaciones más apasionantes que he escuchado sobre cine, ha sido con vosotros. Sinceramente, porque no nosotros en sí, sino cómo nos imaginamos el trabajo y la vida, que para nosotros no tiene absolutamente ninguna distancia, que esto puede ser bueno para el trabajo, pero muy malo para la vida, o no, no se sabe. Somos así como muy intensos con todo. Viene Total. también un poco de este pensamiento, ¿no? que introducía antes, de sacralizar las cosas, de no tenerle miedo y de equivocarte. O sea, como que el error, el accidente, la pasión, ahora que está todo el mundo como, uy, como que ser intenso se ha convertido en un insulto, cosa que a mí me horroriza. No, Me encanta como, qué intenso hombre, eres, y yo, sí, o sea, ¿desde cuándo eso es un sí. insulto? Claro, sí, de hecho el problema es al revés, yo creo, ¿no? Es no tener nada de intensidad, ¿no? Esa sangre de horchata, ¿no? Que decimos. Que me sorprende vivir en un mundo en el que la intensidad, incluso emocional, amorosa, sea Total. un peligro, ¿no? Es como, bueno, pues de esa intensidad un poco idiota, un poco torpe, un poco... Y hablamos de cine y nos peleamos a saco, o sea, y somos violentos. Creo que también la violencia importante de la carrera, su lugar en el mío, por lo menos que reivindico con todo el cuidado que se debe utilizar esta palabra, ¿no? Pero como que hay algo de las cosas que hacen daño, del dolor, de la fragilidad y a veces de la violencia de estar en el mundo y de hablar sobre las cosas del mundo que, a la que yo no quiero renunciar. No digo que esté bien, no estoy haciendo proselitismo de la violencia, por Dios que se me entienda, No, no, claro. pero, pero creo que tampoco quiero vivir en un entorno en el que eso no exista, ¿no? O sea, o no sé vivir o sea, yo veo una película o vivo una historia de amor o estoy hablando con mis Sí, amigos. me parece que es algo muy presente en tu cine, me parece que es muy bonito porque siempre hay algo vibrando, ¿no? Siempre hay algo en movimiento, siempre hay algo que quema, que es algo que es especial. Y es el hecho de ir a buscar esas cosas que nos generan violencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la emoción del final de Pueblo, ¿no? Cuando el chico devuelve la mirada. Diría que es ahí cuando suceden las cosas, ¿no? Al buscar dentro lo que te está quemando, ¿no? Si no, lo otro queda séptico, es frío, no tiene demasiado interés. Sinceramente, este tema me apasiona, lo de Ujú. porque lo estoy hablando mucho con gente, con amigas cercanas también que trabajan, sobre todo con alguien con quien dialogo permanentemente, que es Violeta Gil, que es una escritora Sí. y amiga a la que admiro profundamente, ¿no? Y hablamos mucho de esta, y últimamente también está hablando un poquito, porque no somos amigas, pero hemos tenido una pequeña correspondencia con Sabina Urraca, que ha escrito un libro increíble que se Ujú. llama El celo, que formula también esta idea de la violencia. O sea, a ver, no quiero meter la pata, ¿no? Pero como simplemente lo formula, que ya me parece en un mundo que estamos entrando en lo políticamente correcto donde no se puede. Y Total. yo no creo que, o sea, no quiero decir con esto, o sea, no hay nada que me horrorice más que la idea de consejo o de moral. A mí hay cosas que son muy distantes y muy frías que me encantan, ¿eh? Tanto en el cine como en la Ujú. literatura. Digo que yo personalmente tomé una decisión muy rápido. No sé si la decisión me tomó a mí, que es no huir del dolor y no huir de la violencia y no huir de las cosas que me ponen en ese límite. Pero no quiero decir que las películas o los textos o las obras o lo que sea, porque las hay de hecho, que son muy distantes y a mí me flipan, ¿eh? Pero precisamente ahora que has citado ese final, que es el final de Pueblo, fue el que me Ujú. dio la clave de todo. Pero es que has citado uno de los planos más importantes de mi vida, creo que he hecho, porque yo escribí ese corto que acababa con el personaje principal, ¿no? Que había pasado la noche de fiesta en el pueblo, volvía al pueblo, bueno, la típica historia. Yo siempre parto como de la típica historia porque me interesa mucho deconstruir las típicas historias y todas mis películas son típicas historias, para luego intentar desajustar los mecanismos del lenguaje y ver qué piececita se puede sacar y qué pasa cuando sacamos una piececita. Y en este caso era la historia de un chico que vuelve a su pueblo y se siente extranjero. Ujú. La historia del exilio o más o menos universal. Sí. Y cuando fuimos a grabar, me di cuenta, había una parte en Semana Santa que era más o menos documental, donde filmábamos, bueno, rostros, retratos. Y de repente, un chico, yo nunca me escondo, que eso también es como una cosa para mí muy importante, nunca esconder la cámara, me pongo muy cerca de la gente. Sí. Me miró como en plan de, ¿tú quién eres, no? O sea, ¿quién te crees Ujú. grabándonos? Claro, Ujú. eso para mí fue una decisión de montaje vital, ¿no? Porque tú puedes decidir en ese momento, con toda la inocencia y la juventud que yo tenía cuando hice ese corto, ¿eh? Pero puedo decidir no poner este epílogo, ¿no? De la película y contar simplemente cómo yo me sentía. Me siento una extranjera en cualquier lugar, incluso cuando vuelvo a Ujú. casa. Sí.
Pero dije, hostia, tío, es que no soy yo mirando al pueblo, no soy yo haciendo un corto sobre mi pueblo, es mi pueblo mirándome a mí y eso duele. O sea, reconocer ese dolor de que la gente que viene del mismo lugar que tú te vea como una extranjera porque soy una extranjera, porque hablo distinto, porque trabajo en cosas que no trabajan la mayoría de gente. Entonces, en el momento en el que yo comprendí eso y decidí que la película cambiara y que fuera una película dolorosa, donde el que vuelve es un pringao realmente, o sea, como que está alienado y que Total, yo no soy nadie para mirar a la gente por encima, que al final es la gente la que me está mirando a mí. Es que a mí me dio vuelta la cabeza ese plano. Y a partir de ese plano he pensado todo en mi trabajo posterior. O sea, como. Y se basa en ese dolor, en puedo, ¿no? Olvidarme de esto y tirarlo a la basura, o puedo trabajar a través de la fractura y de la violencia que me provoca a mí esto y que yo provoco en la gente cuando le miro también, ¿no? Y por eso en mi trabajo muy frontal, a veces es muy a menudo es incómodo. La gente me dice, es que tus pelis tal, es que estás y luego te saca, o sea, es violento. Digo, trabajo con esa violencia. No, claro, creo que más o menos, no es que la esté intentando defender, pero que es absolutamente consciente. Creo que es un tema estético y político importante en nuestros días donde creo que se complejiza poco este debate y parece que la violencia es un término vetado y yo me niego a no trabajar con la violencia que hay dentro de mí, por ejemplo, claro, y que yo ejerzo claro. también. O sea, como decir, uy, es que yo ejerzo violencia, es que yo llevo una cámara, ¿cómo no voy a ejercer violencia? Yo impongo mi discurso sobre los temas, yo elijo los planos. Es que el acto del cineasta es violento. O sea, que asumir esto no me parece que sea. eh, o sea, que entre asumir la violencia del poder que se ejerce a través de las películas no es sinónimo de ser un psicópata dictador. O sea, creo que hay No, una gama de grises y de matices, ¿no? Entonces, creo que últimamente también se está abogando, y claro, que es un tema que he compartido con compañeras, sobre todo con compañeras que es con las que más hablo de la sí, literatura, sí. como que estamos entrando en un debate general en pro, es que no quiero decir, claro, que cada vez que se utiliza este término tienes que andar con pies de plomo porque enseguida se vuelve todo contra ti, que creo que intento explicarlo lo mejor posible, pero bueno, también creo que es importante decir las cosas, ¿no? Como que estamos entrando en un mundo de aséptico, de burbuja, de protegernos, que sí, que obviamente hay que protegerse de cosas que en la medida de lo posible, pero joder, es que no sé, ya, perdón, pero es que yo me lo llevo todo a lo personal, es como que la Sí, gente no se enamora porque tiene miedo a que le hagan daño, es como, chico, pues, o sea, yo respeto las decisiones de todo el mundo, solo que yo no las practico, o sea, pues no, prefiero que me rompan el corazón 20 veces, que me peguen 200.000 hostias, que mis pelis sean una mierda y no las seleccionan en los festivales, pero que, pero que tengan toda la pasión que tengo yo dentro, porque si no, para eso habría elegido otro tipo de vida, no sé. A mí eso me parece súper emotivo en tu cine, en tus películas. Me gusta mucho y pienso en lo que decías, ¿no? De hacer cine, porque hacer cine también es ejercer una violencia, ¿no? Y creo que tú te muestras en ese lugar. Tú pones la voz, pones tu presencia. Y por ejemplo, en el final de Los que desean, el traveling lateral con los nombres de todos esos chicos, de ese algún modo también está tu voz, tú también te pones dentro, ¿no? Y el traveling también pasa por el raíl y te está mirando a ti. Me parece que ahí hay algo de justicia, ¿no? Sí, sí, yo desde ahí lo formulo, pero eso no significa que no reconozca la violencia que hay, porque al final soy yo la que ha elegido poner mi voz ahí y no esos hombres. O sea, quiero decir que, claro, y sobre todo en el terreno del documental, que a mí siempre me ha fascinado a nivel teórico, eso, he hecho una tesis doctoral sobre el tema, o sea, que es, y además me gusta y cada vez más reivindicar el término documental y no ponerle apellidos y cosas, ¿no? Porque tiene una historia y el término documental está cargado de una historia estética y política particular. Ello no significa que se tenga que limitar, pero sí que tiene un recorrido histórico que no tiene el cine no documental, ¿no? Entonces, creo que es eso, como que reconocer el poder que se ejerce, y cuando ejerces poder hay implícita una violencia, no significa abuso. O sea, es que violencia y poder, o sea, poder no es igual a abuso. Por eso, como soy una obsesa del lenguaje, me gusta mucho intentar aclarar los términos. Entonces, creo que claro, reconocer que yo tengo, porque soy la directora y porque soy yo la que he decidido claro. poner mi nombre ahí, creo que sobre todo en el terreno de documental es importante subrayar, por lo menos para mí es importante subrayar que esa no es la realidad, sino mi visión de la realidad. Y si no estuviera mi voz como huella, mi nombre, decisiones de montaje, que la cámara esté presente, todos esos pequeños signos que te recuerdan que hay alguien detrás tomando decisiones, cabe la posibilidad
muy peligrosa en mi opinión, de una grandísima parte del documental que intenta mostrar esto como si, ¿no? Como si fuera la realidad y no hubiera intervención alguna. Y ese es el problema del documental y por eso se le ponen nombrajos, ¿no? Como no ficción, no sé qué. Es como cosas que yo también he utilizado en algún momento, ¿no? Como que también la reflexión va in progress y al final recupero términos que había borrado porque digo, es que el problema es que se está formulando en términos metafísicos una cuestión que es estética y la cuestión del documental no es de San Agustín, ¿sabes? Si es verdad o no es verdad, es cómo se formula esta verdad. Claro. Y entonces, por eso para mí es tan importante recordar que hay una persona detrás de esto, que hay una violencia implícita en la elección, que hay un poder, o sea, que hay un ejercicio de poder, pero que esto creo que no son sinónimos, y para mí también es muy importante intentar, y es un ejercicio que siempre hago, o intento hacer, me equivocaré, como se equivoca todo el mundo, pero no es que no me haya planteado, que no haya reflexionado, es como ponerme yo también en peligro, o sea, por eso hablo de violencia, porque yo también recibo violencia, la ejerzo y la recibo, pero es que todo el mundo, o sea, es que los seres humanos cuando se relacionan, ejercen y reciben violencia. La cosa es cómo se limitan, cómo se formulan y cómo se estructuran los flujos de esta violencia para mí. Entonces, creo que yo también recibo violencia cuando me pongo ahí con toda mi fragilidad, con toda mi herida, no sé qué, y por eso también me intento ponerme al mismo lugar. O sea, el mismo lugar es imposible porque volvemos al problema primero, ¿no? Pero en un lugar que a mí también me fragiliza, por ejemplo, también pues en la última película, pues contar yo mis movidas, mis intimidades, o sea, desde luego brillante no parezco. Hacemos ahora una pequeña pausa y damos paso a Beatrice Fiorentino, directora de la Settimana de la Crítica de Venecia, que en cada episodio nos descubre una tendencia del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, un cine neofeminista. Tras el caso Weinstein, todo ha cambiado en Hollywood. Si la fábrica de sueños ya había empezado a chirriar bajo el peso de la crisis económica de 2008, el escándalo en torno a uno de los productores más influyentes de los años 90 marcó un punto de no retorno para la industria estadounidense. Harvey Weinstein, con su Miramax, fue uno de los principales impulsores de la explosión del cine indie, habiendo lanzado o impulsado las carreras de Quentin Tarantino, Kevin Smith o Gus Van Sant, y habiendo llevado a triunfar en los Oscar a títulos como El paciente inglés o Shakespeare enamorado. En 2017, su nombre se vio implicado en una investigación del New York Times que trataba de desvelar un sistema de acoso sexual y violaciones contra actrices y colaboradoras de su entorno, revelando un ambiente tóxico a varios niveles. Weinstein es condenado a 23 años de cárcel, pero el asunto se amplía hasta convertirse en una oportunidad para destapar la misoginia y el absoluto estado de desequilibrio en el que Hollywood ha basado durante décadas la contribución de las mujeres dentro de la cadena de producción y artística. La protesta se vincula al hashtag #MeToo, utilizado para relatar en las redes sociales testimonios de comportamientos abusivos, convirtiéndose en un movimiento que pide a los estudios que renueven su política en materia de género. Con el tiempo, el camino de reequilibrio y remuneración hacia las miradas y las historias de mujeres en Hollywood alcanzará no solo la atención que les prestan los premios y los papeles ejecutivos, sino también la forma en que se retrata a las mujeres en estas películas y el espacio que se da a los personajes femeninos en papeles fuera de los clichés. La cuestión no es nueva. Ya en los años 60 y 70, un grupo de académicas anglosajonas había centrado sus estudios en torno a la cuestión de la representación de lo femenino, dando lugar a las teorías cinematográficas feministas como base de una posible nueva mirada, opuesta a la del llamado cine patriarcal. Y para su aplicación, recordemos el ejemplo de Chantal Akerman, una de las primeras cineastas en derribar ciertos estereotipos, con la única limitación de haber quedado relegada a una cinefilia de nicho y radical, aun a pesar de la revancha que llevó a su Jeanne Dielman a ser calificada como la mejor película de todos los tiempos en un sondeo de la revista Sight and Sound de 2022. El debate que se ha generado desde la explosión del MeToo
con la necesidad de intervenir sin más dilación a través de acciones concretas y visibles, pretende ampliar el campo de acción a la narrativa mainstream. De hecho, una remodelación sistemática invade el cine popular incluso en el ámbito de los cómics cinematográficos del universo Marvel. Títulos como Capitana Marvel o Viuda Negra o Vengadores Endgame, centrados en heroínas fuertes y temáticas vinculadas al feminismo, responden abiertamente a las nuevas sensibilidades y a la necesidad de modelos más inclusivos, capaces de promover un cambio cultural global y hablar también a nuevos segmentos de mercado. Emblemático en este sentido el éxito de taquilla de Barbie, que, si bien tiene el mérito de explicitar ciertas reivindicaciones feministas, también representa un caso rotundo de rebranding de la marca Mattel, productora de la película. Esta tendencia, por tanto, que refleja una actitud compensatoria cuya honestidad está aún por verificar, es atribuible a lo que se ha definido como cultura woke y no está en absoluto exenta de crítica. De hecho, un amplio sector de público, formado tanto por hombres como mujeres, viven estos experimentos como molestos forzamientos que acabarían obstaculizando un verdadero proceso de emancipación. Por ello, es mejor remontarse a las reflexiones académicas de los años 70 de estudiosas como Pam Cook, Claire Johnston y Laura Mulvey, que desplazaron la cuestión a la necesidad de realizar un cambio, no tanto o no solo en la representación del modelo femenino, sino más bien en la mirada del observador, liberada de la necesidad de satisfacer el deseo y el placer de la mirada masculina. Prodigiosos en este sentido son títulos como Anatomía de una caída, La belleza y el dolor, La decisión de Anne, How to Have Sex, ejemplos de cine de autor destinado en cualquier caso a un vasto público, donde el tema del patriarcado no se aborda de manera frontal o ideológica, sino en función de un verdadero cambio de paradigma en la representación de lo femenino y, sobre todo, de una demostración concreta del paso a una mirada finalmente libre de la hegemonía masculina. La mujer deja así de ser objeto de observación para convertirse finalmente en sujeto, y desde esta perspectiva, ella observa y actúa. Seguimos ahora con Elena López Riera para seguir profundizando sobre la presencia de la violencia y el dolor en su obra. Me hace pensar mucho lo que decía Claire Denis cuando hablaba en una anécdota que de algo que le había contado Serge Danet, que decía que hay dos tipos de cineastas, ¿no? Los que son como Nicolas Rey, que son los que se ponen en medio del huracán y se dejan llevar por el huracán, y los que hacen como Howard Hawks, que se suben a la colina y hacen una imagen preciosa del huracán. Y Serge Danet le decía a Claire Denis, sea usted como Howard Hawks. Pero bueno, es una cosa que me hace reflexionar mucho, ¿no? Sobre todo pensar el lugar en el que nos situamos. Y yo creo que tú en ese sentido siempre vas a corazón abierto, ¿no? Siempre explicas desde dónde te sitúas y nunca engañas. Yo sí, pero en la vida, o sea, es que para mí no hay una diferencia entre, bueno, tú que me conoces un poco, Sí. siempre lo digo, y toda la gente que me entrevista lo sabe, es que yo hablo igual aquí, que también es un problema, porque a veces todo el mundo me dice, es que, bueno, mi familia, gente que me quiere, es que eres una boca, es que no tienes filtro, y no digo que esté orgullosa de ello, a veces me ha acarreado y me va a acarrear muchos problemas no tener filtro y yo me equivoco constantemente y no me importa pedir perdón, intento no ofender a la gente y esto para mí sí que es como un límite, una violencia física, una violencia no emocional, intento no hacerlo, pero es que no quiero vivir con filtros, tío, o sea, es como que no hago este trabajo para autocensurarme. Yo tengo mucha admiración por eso, porque creo que es un gesto que tiene que ver con la valentía y muchas veces se confunde vulnerabilidad con fragilidad, y creo que es al revés. La vulnerabilidad es una manera de mostrar fuerza y creo que las personas más fuertes saben mostrarse vulnerables. Y en ese sentido pienso mucho en Las Novias del Sur, que no es un secreto, que a mí me apasiona, me emociona muchísimo la película y me hace llorar cada vez que la veo. Y pienso en el lugar desde el que lo cuenta, sobre todo es eso. Y recuerdo el montaje que llegó a la Semen y la cita de Chantal Akerman, ¿no? Cuando decía que una niña vieja no hace hijos. Y por eso quería preguntarte cómo tú te planteas ese momento, cómo empiezas a escribir la película, cuándo empiezas a imaginarla. Mira, es una película, yo qué sé, es que está siendo muy loco todo lo de Las Novias, porque como decía antes, yo jamás me imaginaba que
eso, primero que podía acabar en Cannes, eso para empezar, pero luego que iba a tener el recorrido que sigue teniendo, que la vamos a estrenar en cines, en sala comercial, en España, o sea, es como una locura todo, nos Qué acaban de guay. nominar a los Goya, preseleccionar, o sea, pero más allá de eso, yo no la acompaño mucho porque me afecta mucho esa película y para quienes la vean, pues, bueno, pues ahí sí que estoy me voy a broncanar, así es como un diario íntimo que no ha dejado de ser íntimo porque ya todo el mundo que la ve pues claro, que es algo que parece una idiotez cuando lo digo, pero que de verdad cuando estábamos montando yo no era... Esto que lo haces un poco de manera inconsciente, como hago yo muchas cosas, y esa inconsciencia no la quiero perder porque creo que también me permite ir a lugares insospechados, ¿no? Y de nuevo lo mismo, ¿no? Y abrirte ahí y no calcular, porque yo creo que si calculara pues sería otra persona y dejaría de hacer películas que por lo menos a mí me interesaran. Pero claro, no pensaba que le iba a haber tanta gente. Y ahora sí que lo que me pasa es que cuando la he presentado, que son pocas veces, la he acompañado solamente 3 o 4 proyecciones, nunca jamás había hecho y nunca jamás había imaginado que un objeto que pudiera producir yo con mi equipo, que no estoy sola y en esta película menos que ninguna, Sí. eh, pudiera emocionar tanto a la gente. O sea, de verdad es que es una cosa y yo sé que en la intelectualidad está muy mal visto esto de la emoción y que a la gente dice, uy, uy, que claro, mujeres, feminismo, gente llorando, que es como un mepji así, ¿no? Como se dice, como un desprecio. Pero es que yo no me imaginaba que podía, o sea, de verdad, que lo que me estaba pasando a mí por la edad que tengo, y ahora podemos ir un poco más en detalle a eso, y la situación personal que estoy viviendo pudiera tocar a otras personas y nunca pensé que un objetito así de 40 minutos de verdad emocionara tanto a la gente y te lo juro, o sea, cada vez que he acompañado la peli es que me paso como 3 horas recibiendo a gente que viene a hablarme de su abuela, a hablarme de su madre, a hablarme de cosas íntimas que le han pasado con respecto a la maternidad, la sexualidad, el deseo, a un montón de cosas que a mí me importan y me atraviesan y aunque sean ñoñas y a la intelectualidad le parezca que sean ñoñas, pues los intelectuales también tenemos sentimientos y a veces nos rompen el corazón, yo qué sé, por lo menos a mí. Eh, y es muy fuerte para mí, entonces también la acompaño en su justa medida porque me afecta mucho, o sea, yo no soy terapeuta, ¿sabes? Como que viene la gente, pero dices, hostia, qué poder tiene a veces simplemente porque la película, para quienes no la hayan visto, pues es en realidad muy sencilla. O sea, son entrevistas a mujeres de entre 60 y 104 años, intercalan con una voz en off que en primera persona, hablando pues eso, sobre maternidad, deseo, miedo, cosas que nos atraviesan por el cuerpo y herencia y un poco pues, la cuestión de que yo no voy a continuar con la herencia materno-filial, ¿no? Que ha habido siempre en cualquier familia hasta que se para, que yo soy el último eslabón de la cadena. Entonces, ha sido muy heavy también ver que el poder de la palabra simplemente, que es como, son planos muy sencillos, de repente, pues por eso estoy como una cosa un poco reaccionaria del documental, ¿no? Como que realmente cuando te interesa lo que dicen las personas, son talking heads, que es como la cosa, el género más denostado y más menos moderno que se puede utilizar, ¿no? Como un documental de gente hablando. Pero es que, sinceramente, como lo hice desde esa inconsciencia de no calcular, pensé, a mí me apasiona lo que están diciendo estas mujeres. Es que no quiero imponer nada estético ni modernizante, o sea, quiero realmente que su palabra esté ocupando todo lo que se pueda ocupar en el cine en ese momento, que son ellas hablando, y no quiero que su voz esté encima de ninguna imágenes. Quiero escuchar y ver al mismo tiempo ese cuerpo formulando una historia, ¿no? Y lo único que se me ocurrió, quizá hay otra manera mejor. A mí lo que se me ocurrió era un puto plano fijo, así como sin cortar, no sé. Volver como una cosa muy sencilla del cine, ¿no? Hay referentes que para mí han sido muy importantes para esta película, pues Luis López Carrasco, que también hizo eso de una manera monumental que nadie ha sido capaz de superar en este país y en otros, con El año del descubrimiento, Chantal Akerman también ha trabajado mucho, y bueno, ya no estás con Número Cego, que para mí es la película más importante para mí en mi vida, que es simplemente su abuela. Bueno, simplemente, claro, utilizamos estos términos, ¿no? También yo misma me caigo en eso, como simplemente es su abuela hablando, es como wow, claro, hay que hacerlo, Sí. y hay que hacerlo de esa manera sublime para que sea una obra de arte, ¿no? Pero sí, con esta película me ha pasado, no sé, es que estoy muy sorprendida con todo lo que me pasa, pero volviendo yo que soy muy pesada con lo que hablábamos antes, creo que si no hubiera
transitado todo eso de la casi negra, la inocencia, de sacralizar el cine, no habría hecho esta película después de haber hecho El agua, ¿sabes? No, ni siquiera hubiera pensado que eso podía ser una película, porque la gracia, volviendo a mis casualidades de los festivales, el día antes que lo enviáramos a la Semen, que tú bien sabes que estaba work in progress todavía, ese mismo montaje lo envié a, pues como siempre, envías a personas cuyo Por supuesto. yo aprecias para que ver cómo va el montaje. Que en el montaje siempre es esencial, pero en esta película todavía más, una película que ha sido coescrita con las montadoras, que son Ana Faf y Ariana Rivas. Eh, Mm, bueno, o sea, súper esencial porque estoy escribiendo en el montaje también, literalmente. Pues mandamos a algunas personas y fue como un feedback así horrible, de no se entiende nada, es fragmentario, ¿por qué pones tú? No nos importa lo que dices, que ombliguista, ¿por qué hay dos películas? ¿Por qué hay tantas películas en una película? Pero yo le decía a Ari, es que me acuerdo perfectamente ese día, en ese momento estaba con Ari, que fue Martes Santo, creo, mm, que me todavía me yo por el calendario gregoriano. total. Sí. Martes Santo y le dije, tía, es que, o sea, con el agua que había producción internacional, dinero de... O sea, yo hago concesiones, pero esta peli que no me ha pedido nadie, que la he hecho porque me han roto el puto corazón. O sea, ya está, no hay más motivos para hacer esta película porque necesitaba dialogar no sé, con otras personas y ver otros puntos de vista. Es que no voy a cambiar nada. Si no pues si se tiene que quedar aquí, para ti, para mí y para 4 colegas que lo van a ver, pues ya está bien. Y el Jueves Santo, y dije, bueno, paramos de montar, me fui a mi pueblo a ver las procesiones y el Jueves Santo recibimos el mail de la Semen, o sea, fue como... Qué bonito. Y podría no haber recibido, o sea, que yo estoy feliz y súper agradecida a la Semen y todo, pero que si no, la película es la misma, o sea, quiero decir que es Vale. que eso sí, esa reacción creo que no la habría tenido hace 10 años, ¿no? Es como también en ese tipo de proyectos que no tienen dinero, que no hay expectativas y que te puedes permitir el lujo, porque es un lujo de trabajar desde esa libertad total. O sea, también es un lujo que yo busco, ¿eh? Como que también podría haberme dedicado a hacer otras cosas, sé que de televisión, anuncios, o sea, y mi lujo personal es hacer estas puncarradas. Como poder dedicarme a hacer esto, para mí es un lujo. Pero dije, tío, lo siento, seguramente me estoy equivocando y no es una peli perfecta, pero como es o sea, me parecen críticas súper legítimas, sé que mis pelis son barrocas, que son súper imperfectas, que hay siempre muchas pelis dentro de una peli, o sea, que yo eso me parece de verdad, lo escucho, lo recojo, me parece muy legítimo. Lo que pasa es que no soy capaz de hacer otra cosa. Me encantaría hacer mejores películas y más ordenadas y todo, pero es que te lo juro por Dios que lo intento. Cada vez que me pongo a escribir un guión digo, este va a ser de verdad fácil, pero es que no me sale. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Poder hacer una película desde el lugar en el que estás, desde el lugar que estás sintiendo. Y por eso te quería preguntar por eso, ¿no? Por llegar a ese grado de sencillez, porque yo creo que eso tiene muchísimo valor, ¿no? Es depurar, ir depurando cosas para llegar a la esencia, ¿no? Creo que es algo que es especialmente fuerte. Bueno, es que yo solo trabajo desde ahí porque sé que es lo que para mí, o sea, yo solo trabajo desde lo que más me reta, me desafía, que es eso, porque es verdad que soy o sea, mi cerebro, si alguien entra alguna, es que es un puto infierno, o sea, hay como todo el rato muchas cosas, o sea, para mí el trabajo es la depuración, o sea, es como la depuración del lenguaje, que por eso me obsesionan tanto las estructuras del lenguaje, supongo que por mi formación también que ha sido Sí. semiótica y bueno, viene de lo textual principalmente, ¿no? O sea, como que admiro tanto a la gente. Por eso insisto mucho en que me gusta gente muy diferente. O sea, a mí las pelis que me gustan son películas de personas que son muy diferentes a mí, ¿eh? Porque es lo que yo no sé hacer. O sea, me admira mucho porque yo no soy capaz de... No soy minimalista. Me encantaría serlo, pero no lo soy. Entonces me admira mucho la gente que es distanciada, fría, minimalista, porque yo no soy capaz de ser así. Pero mi trabajo es depurar y por eso no trabajo sola, nunca, en ningún momento del proceso. No me gusta además trabajar sola, lo odio. Porque para mí el trabajo es un diálogo y es un proceso de depuración del lenguaje. Y yo solo soy capaz de conseguirlo cuando me pongo, sobre todo en contradicción, y por eso me gusta trabajar con gente que no piensa como yo, para, para ver cuál es la esencia de las cosas y cuál es la estructura y qué es lo que realmente es importante para mí. Y en ese aspecto, pues el montaje es que es, bueno, para mí todo, o sea, es como, Total.
Y me encantaría, a mí cuando la gente me dice que planifica, digo, guau, yo es que no sé planificar, no sé ni cómo se llaman los planos, o sea, como que no sé trabajar, yo trabajo a lo bruto con todo y luego de ahí voy restando, restando, restando. ¿Y cómo se llega? Pues yo creo que las novias, por ejemplo, hemos llegado a un nivel de depuración porque hemos trabajado muchas horas. O sea, también, es que yo no creo en el talento. O sea, creo, si lo tengo, pues igual te sale la primera. Yo no tengo talento, yo sé que soy es muy cabezona. O sea, igual tengo el talento de ser cabezona y tengo el talento de saber rodearme muy bien, que es un grandísimo talento. También es verdad, Me bueno, rodeo eso súper bien. Pero mi trabajo es este, ¿no? O sea, es como partir de un punto y empezar a quitar, 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 hasta que te quedas con lo esencial. Claro, es como Duchamp, ¿no? Cualquiera puede poner un urinario, pues ya, pues haberlo puesto tú. O sea, claro, solo que lo puso él, ¿no? O sea, es claro, como, claro. ya no está, sí, grabar a tu abuela, pues ya, pues vete tú a grabar a tu abuela. A ver, es como ya lo dijo Godard, ¿no? Cuando apareció el vídeo, como, todo el mundo hará películas y dijo, vale, que las hagan. Y Venga, a ver, en eso estamos, ¿no? O sea. total, total. Entonces, para mí esta cuestión del lenguaje, de las estructuras y la depuración sí que es como, yo que no tengo ningún sistema, yo de trabajo siempre digo, no tengo ningún método porque realmente no tengo un método cinematográfico, pero el método de pensamiento para mí es este, ¿no? Es como intentar ir a las estructuras más básicas del lenguaje, de las ideas o de la imagen y de construirla, o sea, y realmente ver, por ejemplo, en el agua, una historia de amor, coming of age típico, tiene que partir siempre de lo más típico y que ese relato vaya avanzando y sacándole, ¿no? Como si fuera un mecano, las piececitas y ver si sigue funcionando o no, y si no funciona, por dónde no funciona, ¿no? Y eso es a mí lo que me interesa, como la idea de depurar. ¿Y cómo fue ese encuentro? Bailando en la Paloma. Yo tengo un palco en la Paloma, tenía un palco, todavía lo tengo. Estamos las amigas allá sentadas, 3 y 3, sentadas ya esperando que vengan a sacarnos a bailar, viendo el baile abajo. Mira aquella cómo baila, mira aquellos y es lo que decías. Y veo que viene un tío. Digo, chicas, chicas, no miréis, pero viene por allá un tío que está estupendo. ¿Qué es decir? Pero no miréis que está mirando aquí, yo. Y claro, viene. Y él, viniendo, mirando, miraba a la chica que estaba a la punta, porque yo estoy a la punta de abajo, ¿no? Esto es el baile, esto es el palco y esto es el pasillo. Yo estoy aquí, pero ella está aquí, la amiga. Y viene este señor por el pasillo y yo veo que está mirando mucho a la primera chica. Qué chico tan puto, tío. Vaya tío bueno, ¿eh? Un señor, ¿eh? De verdad. Va y me saca a mí a bailar. Pues se las miro todas y me saca a mí a bailar. Hostia. 9 años o 10. Esto fue el amor de mi vida. Allí conocí lo que es el amor y no diré el sexo, por no decirlo. Pero también. También. Yo no había conocido nada de nada. Este señor me enseñó de todo. Muy bonito. Fue una aventura muy bonita. Y sobre muy esta idea de bonita. depurar que antes hablábamos, Pero quizá en también se me superficie uno murió. podría ver las novias del sur y pensar que son como Talking Heads, pero la cosa es que no lo son en absoluto, ¿no? Y en algunas películas sucede. Son personas que ejercen de avatares, pero claro, aquí hay un punto en el que llegamos y acabamos mirando a los ojos a esas personas. ¿Y cómo fue el trabajo previo con esas mujeres en esas conversaciones previas? ¿Cómo se trabaja para llegar ahí, a ese momento en el que estamos ante ellas? Pues me encanta que me hagas esta pregunta hablando de depuración porque no hubo ningún trabajo previo, no las conocía de nada. Las vi una vez, llegué con la cámara, nunca las volví a ver, por eso digo que no tengo método. O sea, que mi método siempre es posterior, mi método es el de una persona inconsciente, que es lo que soy, pero capaz de analizar las cosas que hace a posteriori. Pues ahí está, Entonces ahí yo sé que está. así yo funciono en la vida y en el trabajo, yo hago y luego pienso. Lo cual, siempre lo digo, como decían en la tele, niños, no lo hagáis en casa. Sobre todo en lo personal no me acarrea muy buenas consecuencias. Pero en el trabajo sé que es mi manera de hacer. O sea, yo hago, por eso es muy impulsiva. Entonces yo hago, cojo una cámara y me voy y no puedo esperar 20 años
a unas ayudas. O sea, esto me desesperaba muchísimo. Es como que yo el agua, de hecho, la rodé en 5 tiempos distintos antes de que nos dieran las ayudas, estaba todo lo documentado. O sea, yo no, lo que yo hago es hago y luego pienso. Entonces, lo de las mujeres, pues llegué cada una de ellas, a una la conocía porque es de mi pueblo, pero a las demás no conocía de absolutamente nada. Llegué con la cámara, la puse ahí y dije, voy a haceros unas preguntas de la intimidad. Y nunca las he vuelto, o sea, las he vuelto a ver, pero no con cámara, o sea, No, ya te entiendo, claro, en otro, sí. pero lo que, o sea, no es que haya ninguna magia o que yo tenga, creo yo, ninguna habilidad especial, es que simplemente había que preguntar y había que escuchar. Es que a mí, de verdad, lo que cuentan, de verdad me interesa. Y eso sí que creo que es muy difícil de fingir. O sea, yo con esas mujeres y ese plano fijo, igual duró, o sea, cada conversación 5 horas. Y eran 5 horas donde estábamos todas las personas que me acompañan. Bueno, que a veces estábamos solamente mi estrecha colaboradora y amiga y directora de casting, que fue la que encontró a todas ellas, Cristina Pérez. Pero es que estábamos con los 5 sentidos, o sea, y creo que eso es lo que se transmite, que es que esas mujeres le están hablando a una persona, o a dos, no les están hablando a una cámara. No hay uno, o sea, hay un objeto por en medio, pero que no hay ningún misterio más que lo más sencillo, que al final es lo más complicado, que es practicar la conversación, cosa que creo que se practica poco, pero la conversación real. Yo hablo mucho, lo sé, pero también escucho. O sea, creo que esto es una quimera, o sea, una quimera creo que se puede conseguir, pero me parece como, por eso insisto en las cosas que digo, ¿no? Que no las digo así, que parezco así un poco locati, sino las digo aleatoriamente, que cuando yo hablo de los términos de depurar el lenguaje y de depurar, o sea, es que yo soy una demente, o sea, que yo de repente cojo el término conversación e intento ponerlo en práctica casi performática, de verdad, o sea, como qué significa esto, hasta dónde podemos llevar los límites de los elementos básicos. Por eso hablo de depuración del lenguaje, ¿no? Y en este caso y en esta peli era la conversación. Y una conversación para mí no existe. Que haya comunicación o entendimiento, eso sí que ya creo que es una quimera imposible. El cine, que muchas veces, sobre todo el cine documental, se plantea como una conversación, esta cosa muy manida de darle la voz al otro, que yo detesto, estoy contra eso. Es como, tío, yo no soy Dios. Esas mujeres ya tenían voz y con esta peli sale mucho, ¿no? Como le has dado voz, digo, yo no le he dado voz a nadie. O sea, estas mujeres tienen una voz, tienen 20.000 voces mejores que yo. Yo simplemente lo que he hecho, o sea, simplemente o no tan simplemente, pero el único mérito que yo me puedo otorgar es el de haber ido con una cámara a registrarlo y pensar sobre esa voz. Pero yo no le he dado voz a nadie. Estas mujeres ya tenían su voz y muy a menudo me sale esta pregunta de ¿cómo has conseguido eso tan difícil? Y digo, es que no era tan difícil. El problema no es son ellas o yo, o lo que yo haya propuesto con la película, pero más una sociedad en la que nadie, nunca, ni ellas mismas, habían pensado que esto era interesante. O sea, que mi único mérito ha sido ese, quiero decir que no fue, o sea, pregunté y me contestaron, punto, o sea, fin de la conversación, pero sí que creo que, y cada vez menos, hay pocos espacios para conversaciones, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho cultivar, que es la conversación, ¿no? Como decía Jacobson, ¿no? La función fática del lenguaje, ¿no? Como la conversación que no te lleva a ningún lugar más allá que el de demostrar que la conversación puede ser posible, ¿no? Que el lenguaje existe. Es como me voy a comprar tomates y hablo con la señora que me vende los tomates, que como que no hay un intercambio de información. Es que una conversación no es un intercambio de información en mi concepción, ¿no? Y por eso, a la hora del montaje, decidimos que los planos tenían que ser largos, tenía que haber, o sea, que no íbamos a hacer un montaje para evitar el silencio, porque un silencio, un carraspeo, una equivocación, un tartamudeo forman parte de una conversación y te están contando cosas de cómo se desarrolla esa conversación, del contexto político, histórico, físico en el que se desarrolla. Entonces, yo que estoy muy obsesionada con la oralidad en el cine, ¿no? Y cómo se ha denostado esta práctica, bueno, en la vida también, pero como en el cine particularmente, ¿no? Como ese miedo a mostrar una conversación pura y dura, y por eso la decisión que creo que es bastante radical también es de la película, que es poner gente hablando, que parece lo más simple, pero al final, como cuando ves la peli de Eustace, es que de una radicalidad no cortar, o sea, dejar ahí que la señora hable, ¿no? Como, wow, se me ocurren pocos gestos de cine tan radicales como ese, como el de Eustace, no el mío me refiero. Y creo que hay algo que tiene que ver un poco con lo utilitario, ¿no? Como que todas las películas tienen que servir para algo. Hablando con compañeros cineastas lo comentamos, ¿no? Que parece que todo se tiene que explicar.
¿por qué este plano aquí? Y falta ese espacio justamente, dejar lugar para que haya un gesto cinematográfico fuerte, para poder llegar a un lugar en el que haya un tiempo muerto y en el que suceda algo de verdad. Y en ese sentido pienso también en toda la secuencia documental del agua, ¿no? Que para mí son de las más preciosas, ¿no? Que tiene que ver con ese gesto. Sí, sí, es que para mí siempre tiene que ver con este gesto. Punto. O sea, quiero decir, mi trabajo y mi cine tiene solo, o en mayor parte, o sea, lo que más me obsesiona es este gesto. Es cómo se construye un lenguaje, cómo se deconstruye un lenguaje y cuáles son los límites de los engranajes de ese lenguaje, ¿no? Y por eso la oralidad es una obsesión y seguirá siéndolo, la utilización de la voz como un instrumento en sí mismo, y en todas mis películas hay voz en off, y la gente siempre me dice, no hace falta, y yo ya, tampoco hace falta mi peli, ¿sabes? O sea, sí que no hace falta, yo sí que no hago falta, nadie hace falta. Es que las cosas yo no las hago porque hacen falta, nadie me las ha pedido, o sea, nadie está esperando una peli mía, nadie, ni falta que hace. Pero sí me acuerdo, fíjate, de esta conversación, y lo pongo como ejemplo porque para mí fue, y que no es que tenga una grandísima filmografía, pero bueno, unas cositas he hecho, y unos años llevo trabajando en esto, o sea, más allá de la importancia o no, pero de llevar años pues haciendo este trabajo de filmar, montar y pensar. Y hablaba con Ari, con Ariadna Rivas, la montadora, cuando pasó pero ya me había pasado en el agua y le dije, tía, es que siempre son las mismas críticas, que yo las entiendo, como digo, las entiendo, las recojo, pero es como que siempre me dicen, es que falta algo para juntar las piezas, y es como, ya, es que mi propuesta de trabajo siempre va a ir por ahí, porque a mí lo que me interesa es separar las piezas de un discurso y que lo que falte, esa amalgama que hace que las una, que desde luego no es un lugar cómodo, ya no soy gilipollas, ya sé que podría hacer que las películas fueran más cómodas, más fluidas, más orgánicas, pero es que a mí lo que me interesa no es que cuando vayas a ver una peli mía te sientas, lo siento por decir esto, pero puedes tener lugares donde te puedas sentir más o menos confortable, pero lo que me interesa es cuando la gente me dice, es que me saca la peli, y yo ya, es que es lo que pretende esta propuesta, ¿no? Como que hay fragmentos que tú, si quieres, y si no quieres te vas, y no pasa absolutamente nada, pero que hay una propuesta fragmentaria, porque lo que me interesa es para estas piezas para que te des cuenta de que no es un discurso unitario y dado y natural, sino que son piezas separadas que alguien ha unido. Si quieres hacerlo tú, bien, y si no te va. O sea, como, por eso digo que odiaba al principio de la conversación, ¿no? Como que esto de obligar a la gente, lo sacrílego, el sacrílego de no te vayas de las salas, como que a mí me horroriza. O sea, yo ojalá que la gente encuentre un confort en mis películas, o un segundito, un planito donde diga, ay, pero que que no soy un parque de atracciones, o sea, que, no que ya sé que son incómodas, ya sé que son fragmentarias, ¿no? Y con las novias, o sea, con las novias es que te lo puedes permitir porque al ser un cortometraje, como que la industria te permite eso. O sea, lo que a mí me parece muy preocupante es que el cine de autor, el cine llamado cine de autor todavía hoy, se esté rigiendo, o sea, en un 99% en la escritura del guión, que esto ya me parece demencial. Y además, en esos guiones todo tiene que estar explicado. O sea, me parece que estamos entrando en un lugar muy... O sea, ya no te diría, es como simplemente un coñazo. O sea, como muy aburrido. Sí, totalmente. Todo tiene que estar explicado, todo... Y es lo que yo no soy gilipollas. Ya sé que mis pelis pueden ser más fáciles, lo siento, de hecho, pero es que no, es que me parece más interesante lo otro. No sé, como me parece como. Me lo llevo todo al deseo, que para mí es lo único que rige mi vida y mi trabajo, es como que me parece más sexy, ¿sabes? Intentar hacer una cosa donde las pistas no estén dadas desde el principio, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso. Creo que es una manera de decir, yo sé que estás viendo estas imágenes, o sé que estás ahí. Y de alguna manera te estoy mirando a ti, espectador, espectadora, sé que estás ahí. Sino que eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Hacer una película en la que todo está tan cerrado que no hace falta ni siquiera que la enseñemos, ¿no? Porque tampoco está pasando nada. De hecho, cuando tú dejas espacio fragmentario, se deja espacio para que sucedan cosas. Volviendo a mi cosa así como que también tengo, igual que soy radical para esto, también como soy yo la mejor espectadora del mundo. O sea, como depende, pero yo creo que lo bueno, o sea, es como no sentar cátedra, ¿sabes? Porque estas cosas del cine debe ser, digo, yo trabajo de TI porque es lo que a mí me interesa como practicante, ¿no? De este oficio. Pero también te digo que, joder, el 99% de las veces, antes de ver una peli mía, veo cualquier otra persona que me lo pone más fácil. Pero eso no significa
no significa que no haya algún día en que me apetezca ver una peli más exigente. Y creo que lo bueno es que puedan convivir. Quizá también es por mi pasado donde yo las pelis las veía en la puta tele de mi casa, ¿sabes? Como que el hecho de que haga películas donde se proponga este ejercicio y entiendo que no van a ser cine de más así. O sea, ojalá me equivoque y la gente venga más a ver mis pelis, ¿sabes? Porque tampoco me parecen tan complejas en realidad. Pero bueno, como siempre me encuentro ante esta y cada vez más, y cada vez por gente. Tú fíjate, con el agua, por ejemplo, todas estas intervenciones en la ficción de las mujeres que hablan y que van acompañando esa historia narrativa con pues, otra vez de nuevo Talking Heads que cuenta la leyenda. Me pasó mucho tener la reticencia. Hostia, me pasó una cosa, es que estoy un poco traumatizada con el agua, ¿eh? Me pasó, bueno, con todas mis películas, porque yo las rechazo, son como, soy la peor, soy Medea, ¿sabes? O sea, yo hago los hijos y los odio al segundo, o sea, no, y lo paso fatal y me parecen una mierda. Pero las vísceras que le tengo un poquito de cariño, bueno, en fin, con el agua estoy muy traumatizada. Y sí que me encontré como mucha resistencia, sobre todo con gente que yo pensaba que le iba a gustar o que es más similar al cine que yo hago, o estas comillas gigantes de cine de autor. Y sin embargo, gente que a priori, por estos a priori que tenemos también, ¿eh? Los que nos dedicamos a esto, a priori, pues gente de mujeres de mi pueblo que no ven cine, que no van nunca al cine, y no les parecía nada raro. O Pues sea, como ¿no? Que también tenemos como muchos prejuicios, que es normal, porque creo que es imposible, o sea, vivir sin prejuicios. Pero, pero sí creo que, que el agua que tiene una complejidad que yo reivindico, que es lo que me gustaría seguir haciendo, porque tampoco me interesa hacer películas que no pueda ver mi vecina de abajo del pueblo. Es que no quiero hacer ese tipo de películas, que sean tan opacas, que no. Pero es que yo no considero que la vecina, que es el típico ejemplo que se pone, ¿no? Que además siempre es una mujer mayor, es como mi vecina del quinto, mi abuela, mi no sé qué, como si fueran tontas. Que no creo que sí, esas personas, yo no las considero tontas, entonces en absoluto. pero es verdad que, por ejemplo, El Agua, al ser una película que tenía producción, que se estrenó en cine, comercial, etcétera, creo que es que, bueno, que intenté lo más difícil, que es como hacer una película con algunas exigencias, pero popular. Eso es muy difícil. Hay que ser, yo que sé, Kaurismäki, ¿sabes? Para hacer algo así. Que claramente, o Almodóvar, no estoy al nivel, pero es algo que me planteo también siempre de alguna manera, o sea, como hay cosas a las que no sé si estoy siendo clara o estoy como pensando en voz alta, Sí. pero bueno, al No, final sí, sí. esta conversación también creo que va de Sí, pensar en voz alta, ¿no? Como que a veces sí. digo, no quiero renunciar a algunas cosas, pero porque profundamente no creo que esas cosas a las que no quiero renunciar vayan a dificultar que cualquier ser humano pueda acceder a mi trabajo. Sí, no, totalmente. Sí, de hecho me hace pensar de algún modo poder mostrar las cosas desde cómo se sienten desde ese torrente, desde ese stream, de lo que va pasando, ¿no? Creo que eso permite llegar a algo más genuino. Y por eso me interesaba mucho preguntarte por tu camino como programadora, ¿no? Cuando empiezas a ver películas y decidir si las se van a seleccionar o no, estarán en pantalla o no. Y respecto a tu trabajo como cineasta, ¿cómo has conseguido conjugar esos dos caminos? ¿Cómo has llegado a eso? Es que lo echo de menos, es que para mí también ha sido parte de mi formación y creo que es un grandísimo privilegio primero poder estar atenta, que eso es lo que echo de menos, ¿no? Como estar atenta a lo que se está haciendo en ese momento en muchos lugares del mundo y en muchos estadios diferentes, contextos diferentes, eso lo echo mucho de menos. Y por otro lado, te ayuda a relativizar, o sea que yo, vamos, me toco madera en todas las partes del cuerpo, que la gente le tiene mucha manía al Festival de Cannes, ¿no? Siempre están como, yo firmo, vamos, mañana ir siempre al Festival de Cannes hasta que me muera. O sea, yo he sido muy feliz pero lo digo un poco de broma, pero también en serio, o sea, como que también te ayuda mucho a relativizar y a darte cuenta, tú que eres programador lo sabes también, de la cantidad de películas, o sea, de lo difícil que es, o sea, lo difícil y lo fácil, porque al final son cuestiones aleatorias que tienen que ver con cómo estén las personas que deciden en ese momento, en ese lugar. Esas personas cambian, los comités de selección cambian, los directores de festivales cambian, ¿Verdad? las modas cambian, o sea, muchas cosas cambian. Entonces, pero te das cuenta de la cantidad de películas buenas que hay en muchos lugares. Y como Total. tú no eres la única persona del mundo. O sea, como es como, claro, desde el punto de vista de un cineasta, donde tú te tiras a lo mejor 1, 2, 5 años trabajando en un proyecto, por eso somos tan insoportables y tan egocéntricos la mayoría
nosotros. Porque es como, ¿no? Estás ahí en una bola, tienes que tirar de mucha gente y te crees que tu proyecto, tu película es lo único que hay. Y es normal porque quiero decir que y yo no me salvo de ese egocentrismo. O sea, es normal porque, tío, porque mucho esfuerzo, es muchísimo esfuerzo y entonces mucha responsabilidad sobre tus espaldas, de tu equipo, el dinero, de un montón de cosas. Pero ser programadora a mí me ha ayudado a darme cuenta pues eso, que mucha gente siente ese peso, que para mucha gente es importante lo que está haciendo y que los festivales de cine pues son el último reducto que nos quedan también para las personas, bueno, y cada vez más, visto cómo está el mundo de las salas de cine, ¿no? O sea, es el último reducto que queda para poder compartir películas, que las películas existan, que hay películas de muchos tipos, hay festivales de muchos tipos, y a mí me ha ayudado mucho a relativizar, para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? O sea, como que... em, pero bueno, que a mí me encantan los festivales de cine, ojalá siga yendo. Total. Pero no depende de ti, o sea, es como que la gente me pregunta bueno, mucha gente ya se generan unas cosas así, sobre todo con el Festival de Cannes, como bien sabes, que siempre genera amor y odio a partes iguales. Y es como, Sí. porque siempre le estás robando el puesto a alguien, es como no era tan buena, era Cannes, ¿no? Siempre estás ocupando el lugar de otra persona que era mejor que tú, que esto pues seguramente sea así, pero yo qué quieres que haga, o sea, como que la gente piensa también como que hay una fórmula extraña para llegar y nunca se creen esto que cuento de pueblo que lo envié, pero me acuerdo porque todavía se recibían DVDs con el DVD que hice yo, escrito con un puto Rotring ahí, o sea que los programadores vemos las películas. Claro que las vemos, sí. Claro. La gente no lo sabe, Miquel. La gente piensa Es verdad. pero las películas se ven, luego pues todo es discutible, evidentemente, pero y yo me siento tremendamente afortunada de haber podido volver, pero claro, nadie pensaba, ni yo misma, que una película por Las novias del sur, una película de 40 minutos producida con nada, era una película para acá, un documental, tal, y de repente pues es que, pues... Pero creo que lo que no hay que hacer, creo yo, bueno, yo no lo aconsejaría a nadie pensar que hay una fórmula que funciona. Porque a veces escucho en España cosas que digo, madre mía, pero de verdad, o sea, es que hay que poner actores franceses para ir acá. Y dices, Qué tontería, no, no, pero no. es que, No. o sea, si tuviera la fórmula, o sea, vamos, compro ya, vendo mi alma al diablo mañana. O sea, Claro, claro, y voy a hablar siempre hasta que me muera, o sea, ya, pero firmo, pero ya, si esa fórmula existiera. Que yo por lo menos no la tengo, esta fórmula. Y creo que lo único posible es trabajar desde el lugar en el que tú creas que tienes que hacer las cosas y luego pues si tienes suerte bien y si no, no, pero que como sabemos también las cosas van cambiando y mantenerse en esto es muy difícil. Entonces, no sé, para mí como que la única opción, y eso creo que es gracias a haber sido programadora y darme cuenta de que esto es una carrera de fondo y que nadie se acuerda quién fue Khan hace 20 años. O sea, como que es como mantenerte ahí y bueno, y no arrepentirte de decisiones que no has tomado tú, que esto para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, en el agua tomé algunas que no tomé yo. Em, y no quiero que me vuelva a pasar eso. O sea, que si me equivoco, me equivoque. O sea, bueno, me equivoqué yo. Esto creo que es importante. Sí, me emociona mucho lo que dices porque pienso en eso, ¿no? Que cuando tú vas con tu película, la lealtad va con ella, ¿no? Con lo que quieres hacer y mostrar. Y creo que muchas veces tú lo sabes también como programadora. Te das cuenta al ver las películas de los guiños que hace el cineasta hacia una secuencia concreta, ¿no? Para que pienses en ella. Pero eso no es real. No podemos seleccionar eso porque de alguna manera es una manera de llegar a una impostura, ¿no? Es de decir, yo te hago un guiño solamente para que tú pienses que ahí late un corazón, ahí está pasando algo, hay algo que me va a emocionar, pero yo necesito poder creerme lo que estoy viendo, necesito poder sentir algo cuando estoy viendo algo, ver que la persona que me está contando eso también está sintiendo algo. También el miedo del programa, o sea, porque claro, yo como estoy de los dos lados, Claro. lo escucho mucho del lado del cineasta, ¿no? Como, no, siempre van los mismos, no ven las pelis, no. Y digo, mira, pues habrá quien no las vea. Yo he trabajado en muchos festivales distintos, en 3 países distintos, con personas siempre distintas, y pues me parece raro que siempre haya tenido la suerte de trabajar con profesionales que ven todas las películas. Pero también es el orgullo de un programador, es poder decir dentro de 10 años, yo descubrí a Pichapón, yo puse la primera peli, o sea, y para eso, si no vas a ver todas las pelis, no sabes dónde va a estar el próximo Pichapón. O sea que como programador lo sabes, pero es verdad que muchas veces la gente no, y es normal, o sea, que a mí me ha pasado también, por eso lo cuento, y sobre todo en escuelas de cine a gente más joven, es que
solo se cuenta, o sea, solamente, muchas veces solo ves los éxitos, entre comillas, pero no, o sea, que yo soy una pringada, o sea, que digo, a ver, que estoy contenta de que he tenido, yo insisto en Cannes, porque tengo mucho cariño al Festival de Cannes y la gente como que todo el rato lo está insultando, digo, tío, no sé, pues pues hacer la lista de pelis este año que os han gustado, ¿dónde estaban? Pues a ver, Perdón. total. Y tengo mucho cariño también a Locarno, que he ido, me parece un festival maravilloso, y como espectadora, Rotterdam, o sea, que todo, creo que es que sí, o sea, es que no hay otra manera de programar que ver las películas, o sea, y ojalá, o sea, de verdad, y ojalá yo tenga o cualquiera de nosotros tengamos la inteligencia de decir cuál es la moda del año que viene para poder hacer este seguiño, pero es que de verdad yo a veces lo pienso y más cuando vas cumpliendo años, digo, es que no lo sé. Yo no sé lo que va a estar bien, o sea, no lo sé. Que claro que es dentro de 2 años mis pelis van a parecer un churro y a lo mejor ya lo parecen, es que no lo sé. Es que no puedo ponerme en ese, o sea, no me puedo proyectar en ese lugar y no quiero trabajar desde ese lugar, ¿no? Pero creo que hay algo, o sea, y el cine de autor me preocupa cada vez más como cineasta y como programadora, ¿no? Como hay una especie de homogenización y a veces, sobre todo, insisto, como en la gente más joven, porque hago muchas mentorías y tal, y ves una temeridad que dices, Sí. "Tío, tienes 20 años, estás en la escuela de cine, es un corto. O sea, no estés pensando si vas a ir a Cannes o no vas a ir a... O sea, de verdad, no estés pensando, porque es que ni siquiera los programadores de Cannes saben lo que van a seleccionar ese año. O sea, Claro que no. y más, digo, no lo sé si yo cambiaré de discurso, de actitud, si algún día llego, ojalá hacer una película de 10 millones de euros en Hollywood. Yo es que no le hago ascos a nada, o sea, ojalá, me muero de las ganas de que eso me pase. Y a lo mejor ahí tengo que comerme mis palabras y ahí, pero será por unos motivos económicos y lo haré y no habrá ningún problema. Pero ahora, desde el lugar en el que estoy ahora, con los presupuestos que manejo, los intereses, la edad que tengo, es que no veo el interés de pensar qué es lo que puede funcionar, porque no lo sé, que insisto, si lo supiera, lo haría. Entonces me preocupa mucho que el cine de autor, sobre todo de gente más joven, esto de los labs, que a mí de verdad cada vez me horroriza más, o sea, como que con todo mi respeto hacia los labs y las eran maravillosos y depende de es como todo, ¿no? Depende de tu historia personal y tal. Pero que la gente esté formateando todo lo que hace en pos de ir a un festival de cine, esto me parece, o de estrenar en cines, o de ir a los Goya, es que me parece, hostia, muy peligroso, ¿eh? Pero 100%, porque es que además se ven los hilos, se ve dónde va, se ve la postura, y creo que en ese sentido sí que es importante que haya programadoras y programadores que vean las películas desde ese lugar, que busquen la autenticidad, ver si hay algo, si hay un gesto cinematográfico de alguien que sí que está creyendo ciegamente en esas imágenes, en esa búsqueda. Y siempre pienso mucho en Buñuel, ¿no? Cuando decía, siempre estoy del lado de los que buscan la verdad y los abandono cuando dicen haberla encontrado. Es que sí, es muy complejo. Esto de la palabra verdad, ¿no? Que es complicado, si ni siquiera sabemos lo que significa. Como aplicado al cine, ¿no? A mí muchas veces me dicen eso como, qué verdad, o sea, porque te acercas al documental y dices, madre mía, qué verdad, pero si soy una mentirosa, si no hago más que manipular a la peña, o sea, y no hay ningún, o sea, y no me importa reconocerlo porque mi trabajo es la manipulación, pero volvemos como a términos que son profundamente denostados y malversados, ¿no? Como el de la violencia, es que claro que sí manipulo a la gente, pero si le pongo una cámara delante y esa gente me manipula a mí porque no me están diciendo lo que me quieren decir, me dicen otra cosa, lo que consideran que quieran decir, ¿no? O sea, porque hay ese margen para poder hacerlo. Entonces, es que todo lo que se plantee en términos de verdad, a mí es que, uff, esa urticaria. Y creo que la honestidad, que sí que es un término que utilizo, no tiene nada que ver con la verdad. O sea, honestidad para mí, por lo menos, es intentar no traicionar tus sentimientos más bajos que aparecen constantemente, ¿no? Como, ¿qué lugar le das, ¿no? a esas habilidades. Pero, hostia, la verdad, como decía en Abre los ojos, no la soportarías. Sí, es verdad, y al contar lo que estamos viendo siempre hay honestidad. Llegas a ella cuando coges lo que realmente estás viendo y lo compartes. Y para terminar te quería preguntar cómo es empezar un proyecto para ti. El deseo de hacer una película, para llegar ahí, para querer meterte hasta el fondo del proyecto, para poder entrar a fondo. Sí, pues siempre soy muy obsesiva, o sea, siempre es una obsesión. Por ejemplo, Las novias del sur, las primeras palabras que escribí, o sea, de hecho, como explicaba antes, para mí todo es una búsqueda, o sea, por eso hablo de violencia, porque yo no trabajo conmigo, sino contra mí, constantemente. O sea, como que hay algo, es que hay una voz, es que como de locura, ¿no? Como que hay una voz, hay una imagen que se repite, que se repite, que se repite, y entonces mi trabajo como un detective
perverso que va contra mi propia cabeza para intentar descubrir qué es lo que significa esa. Y a lo mejor tardo 10 años o 15 años, como ha sido el caso, ¿no? Y creo que llegan cuando tienen que llegar. En este caso yo creo que no sabía muy bien lo que significaba esa obsesión hasta que he cumplido 40 años y me he dado cuenta de que no iba a continuar no iba a ser una novia, que no iba a ser una madre, que todo eso que cuento en la película, pero no tenía, hasta que no he llegado a que mi vida me ayude a formularme esas preguntas, no podía hacer la película. Y ahora pues tengo una obsesión también desde hace varios años que está ahí, pero todavía no sé qué forma, porque es violento, o sea, para mí el trabajo es violento, yo no lo paso bien, solamente lo paso bien en el rodaje, pero que ahí soy feliz, o sea, yo, mira, todo el mundo, siempre lo cuento, porque la gente se descojona, todo el mundo adelgaza en su rodaje, yo engordé 5 kilos en mi rodaje, pero yo y todo el mundo, engordamos 5 kilos, porque es Bien. felicidad, o sea, para mí es mi boda todos los días, Estoy feliz. Puedo mandar, que a mí lo que me gusta es mandar, y yo para poder mandar, y que nadie me rechace. Entonces, yo en un rodaje soy feliz. Yo lo paso muy mal porque voy contra mí constantemente, contra mis deseos, contra mis cosas horribles que no quiero ver de mí, como el ego, como la habilidad, como la manipulación, o sea, como cosas que están en una que no son tan bonitas de ver, ¿no? Entonces, toda esa parte yo lo paso muy mal en la escritura y en el montaje. Eso para mí es terrible. Y funciona así, pues de una manera pues muy patológica y muy psicópata, como que es lo que soy realmente. Porque hay que ser un poco psicópata, creo, para hacer películas. O sea, para pensar. Es que ya, a mí esta cosa de la falsa modestia me vuelve muy loca porque es como, perdona, si piensas que tu idea que tienes en tu cabeza le interesa más que a tu novio o a tu madre, pues es que eres de bola. O sea, hay como ahí del egocentrismo, no sé, es que es inherente a este trabajo. De nuevo, vuelvo a lo mismo, eso no creo que no te convierta automáticamente en una mala persona o en un ogro. Déspota, pero es que yo soy una egocéntrica que está todo el rato pensando en sí misma y en sus películas y en sus ideas. Esto es así. Y cómo funciona, cuál es el motor para hacer que eso se ponga en marcha, pues no tengo mucho método. Por eso para mí es importante como grabar, o sea, generar imágenes, generar texto y luego, sobre todo imágenes, y luego a partir de ahí ver cómo se componen. Pero necesito irme a rodar como muy rápido, y lo cual es complicado en un sistema industrial. Claro. Entonces es muy complicado, y ahora que estoy como apuntando hacia cosas de ciencia ficción y de género, pues claro, conseguir dinero y que te dejen hacer ciencia ficción documental, que es mi sueño, bueno, que es un poco siempre El chulo, ¿no? Me parece súper como género, o sea, hacer género fantástico, ver el agua no deja de ser una peli fantástica, la próxima peli pues también van a ir un poco más fantásticas todavía, pero desde luego documental pues es un sistema un poco complicado cuando entras en la estructura industrial, ¿no? Pero bueno, que como trabajo como una psicópata. Pero soy una psicópata simpática. Sí. Pero vamos, como una psicópata al fin y al cabo. Muchísimas gracias por tu generosidad, ha sido un placer enorme. Un placer y nada, cuando quieras más. Sí. Muchísimas gracias. Nos despedimos ahora de Elena López Riera, una cineasta tan honesta que es puro corazón y no podemos dejar de admirarla desde aquí, desde La Quimera. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.